En España el livestream va a ser a las 6 de la mañana. No va a poder verlo prácticamente nadie. Nosotros sí estaremos reaccionando en stream, así que seguirme en la plataforma de los directos, link aquí abajo en la descripción. Porque, damas y caballeros, Hoyoverse quería un poco de atención, ya que, como ha habido dos versiones vacías, estaba habiendo una bajada importante de interés y en vez de 2 días antes del livestream, se ha aventado el anuncio oficial con fecha y hora del livestream de la versión 6.3, Luna 4, Columbina y por fin mapa nuevo, Zibai y Luga y un montón de cosas, prácticamente 25 días antes de que sea este propio livestream. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Menet, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, por todo el cariño y el apoyo, dejar vuestros puntitos del hype, que sabéis que ayuda y posiciona un montón. Recordad que tenéis 2 bendiciones lunares solo por apoyar el canal Free to Play, suerte con las bendis, y todo el proceso es a través de la página web, que está aquí abajo en la descripción. Gracias por el apoyo a la web, es una locura, ya sabéis todo lo que ha ido pasando, que os he contado en los vídeos. Dejadme en los comentarios si queréis más secciones en la página web y estamos escuchando vuestro feedback de ciertas cosas concretas para mejorarlo lo más rápido que podemos, ya que es una página web de código personalizado nuestro, no es una app que te permite ayudar a gestionar y crear una página web, así que lo raro es que no tenga más bugs. Así que muchas gracias por todo el cariño y el apoyo, gracias por estar ahí un día más, que aprovechen si estáis comiendo. Bienvenidos invitados a los streams, que ya sabéis que ya no estamos de extensible después de un año, así que hago un par de streams semanales. El de esta semana será el domingo. Mientras veis este vídeo, atentos que el domingo a la hora de siempre nos vemos. Y damas y caballeros, vamos a hablar del livestream de la 6.3. Pues bien, está liqueada la versión entera. Está liqueadísima, ya sabemos todo lo que viene. Como es costumbre en estos vídeos de resumen del livestream, os suelo contar en general todo lo que viene. Ya sabéis que se especula y puede cambiar que los banes son Columbina, New Billet, Zibai e Inefa, y se especula que sabremos en este livestream que el orden es ese, que es Columbina, New Billet en la primera mitad, igual un poco baiteando ahí el tema de las armas, ya que son armas de 88 de daño crítico y vida porcentual, para que la gente diga, bueno, si no me sale el arma de la colombiana, a lo mejor me sale el arma de New Billet. No caigáis en el bait, por favor, que se nota que es hecho para eso, literalmente. Y se nota que la gente va a caer, yo no lo recomiendo. Y en la segunda mitad, pues, Inefa con Zibai, segundo personaje nuevo, ya que, o sea, sí van juntos Columbina y Zibai, pero no son como Abuika y Citrali, que son estrictamente necesarias la una para la otra. Zibai va con Columbina en Cristalizado Lunar y será como el tercer equipo top de Notcry, pero Columbina vendrá en solitario, imagino que para que la gente igual gaste todo lo que tiene como recursos y demás, junto con el marketing, el hype, el FOMO y todo lo que vais a ver de vídeos, equipos, gameplays, tiradas, personajes y creadores de contenido sacando y haciendo un montón de cosas respecto a Columbina, equipos extraños, curiosidades y ya sabéis todo lo que sale. Así que yo creo que la estrategia va a ser como que Columbina primera, Zibai segunda y ya traer análisis de banner y veremos en el livestream. ¿Qué más? Mapa nuevo, vienen como 100 lunáculos nuevos y exploración por fin. Hoyoverse juega mucho con la gente a, digamos, generar esa necesidad, en este caso de mapa, que nos suele encantar. Siempre dije que a mí me gusta mucho explorar y luego hacer esto tan feo de traernos 2 versiones seguidas sin mapa. Y yo sé que mucha gente por un lado anhela el mapa y están ya educados y adoctrinados a que el mapa sea una cosa importante para ellos por las protogemas. Porque cada vez que viene mapa es una versión que tiene más protogemas. Así que sí, viene mapa relativamente grande, dividido en varias islas. Y de nuevo tendremos el sistema de Notcry que por suerte encantó a la gente, donde todavía no puedes sacar el 100% real, pero en vez de ser un 80% aproximadamente como era antes, ahora con la nueva forma, el nuevo sistema de exploración, nos acercamos más al 98-99% real. Al menos lo que te faltarían, que son 1, 2, 3 o hasta máximo 10 cofres, no son los 50 cofres que normalmente suelen faltar antes en las zonas antiguas con el 100%. ¿Qué más viene en la 6.3? El rito de las linternas, porque como la 6.3, si no lo sabíais, empieza el 14 de enero, esta vez no han conseguido hacer como hicieron con Mahuika y hacer coordinar el día 1 de enero, que es una fecha espectacular, año nuevo y la gente feliz y fiesta, y seguramente hayan tomado sustancias y cosas y seguramente lo hicieron para que coordinase todo eso y la inhibición a la hora de tomar decisiones con
el presupuesto que podían llegar a generar con el banner, las ventas y toda la cuestión. Ahora es un poco más tarde, es el 14, pero al ser el 14 de enero y cada versión durar un mes y medio, pues va a durar mitad de enero y todo febrero entero. En febrero es Año Nuevo Chino y llega el famoso rito de las linternas de Liyue. Llega un evento que suele traer muchas protogemas, suele traer deseos, suelen traer 2, 3 multis para festejarlo, suele traer alguna funa de los chinos porque no les gusta que festejen muy mal y siendo muy tacaños y rácanos, como siempre han sido los de Hoyoverse, con pocas recompensas, y ha habido siempre funas también en el Año Nuevo Chino, en el rito de las linternas. Pero lo bueno es que también viene, y de ahí que coincida en la segunda mitad, pues Zibai e Iluga como 4 estrellas, que son de Liyue además. Tiene sentido que con todo esto, y como siempre ocurre, llegue una elección, un selector de 4 estrellas gratis. Entre ellos, Iluga es el personaje nuevo que se puede elegir, pues el personaje o una constelación si habéis tirado el banner por Zibai. Yo tengo un dilema, sabéis que os he explicado muchas veces que Notcray quería sacar a todos los personajes para hacer build de todos, pero concretamente Zibai, en el equipo cerrado de Zibai, Columbina y Iluga, no me llama mucho la atención, además de que igual tiene pinta de que Ziluga es el típico 4 estrellas, que hace 6, es el best in slot del equipo, pero venimos de Yahoda, que nos ha decepcionado mucho a todos pensando que podría ser de una manera, y aún tiene una pequeña oportunidad Yahoda de mejorar un poco con Columbina, ya que al menos bufa Columbina, y Columbina sí es un sub DPS espectacular, cosa que ahora Yahoda igual no bufaba mucho más allá de Flynn y Nefer y los bufaba muy mal y poco, pensamos que era mejor pero no. Así que básicamente tendremos un 4 estrellas gratis que a mucha gente le puede salvar la cuenta, bien como personaje, bien como constelación. Ludwig, eres un migajero, hay un pack de todos los por-doses de Genshin por un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pay de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de 3 Bendis por $11, que es el coste de 2 Bendis, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Tendremos skins. Ay, señor de la pantalla, es verdad que siempre vienen skins en febrero, Año Nuevo Chino. Y se especula con mucha fuerza, que ya hemos comentado hace tiempo, que las skins que llegarían son la de New Billet, que casualmente pues se está especulando bien en el banner, y la de Xiongyu, que creo que también os podéis imaginar que están dando mucha prioridad a las skins de los primeros 4 estrellas del juego que salieron, pero además hay mucha prioridad en que todos los 4 estrellas de Liyue que salieron al principio del juego tengan su skin. Por eso igual Bárbara no tiene skin, Sakarosa no tiene skin, y varios personajes que se podrían enumerar no tienen skin. Pero los de Liyue, que es China, ¡buah! Xiangling, Xinkyu, ahora Xiongyu, todos los de Liyue van a tener skin seguramente. Y en la 6.3 se especula, que aún no está filtrado, pero que habrá alguna clase de calidad de vida importante que va a marcar el juego, aunque ya sabéis que esto suele ser mucho humo y los leaks son siempre muy poco fiables, pero sí que es cierto que la 6.2, aunque para mucha gente haya pasado desapercibido, vino una calidad de vida súper importante, que fue poder reclamar las diarias sin pasar por la guía del aventurero. Eso nos ahorra mucho tiempo y para mí es una de las calidades de vida más importantes que han podido meter nunca, solo que nunca le dieron bombo. Y como hemos criticado infinito la famosa charla con la pared de desarrolladores, creo que han optado por el formato de ya no traer la charla a desarrolladores y ya directamente meter cosas ahí sin que nadie pregunte y que la gente se vaya dando cuenta poco a poco. No lo sé, pero hay un leak que dice que vienen algunas calidades de vida importantes. No voy a extenderlo mucho más allá porque muchos imaginamos, creímos, y hubo leaks en su momento hablando de que igual venían brújulas como las de Notcray para el resto de naciones anteriores para repasar los cofres que nos faltasen, y esto pues todavía no ha llegado. Ojalá llegue durante Notcray, pero es que es verdad, Hoyoverse cuándo va a hacer las cosas bien. Así que lo voy a dejar en que se dice que viene alguna calidad de vida importante y espectacular.
Y ya se está hablando de los 4 estrellas, pero queda mucho. Así que, señores, en España es un horario muy raro por primera vez este livestream, porque cae a las 6 de la mañana. Yo abriré stream para reaccionar a este livestream con todos vosotros. En Latinoamérica ya sabéis que son siempre entre 5 y 8 horas menos que en España, con lo cual para muchos de vosotros será entre las 10 de la noche, las 11, las 12 o incluso la 1 de la mañana para muchos países de Latinoamérica. Por aquí estarán los horarios, en la descripción también. Igual pues pondremos un tweet o el resto de redes sociales. Ya sabéis que siempre traemos todo por el resto de redes. Seguidme en el resto de redes, muchas gracias. En TikTok, en Instagram, en X, ahora conocida como Twitter, en la plataforma de los directos, link aquí abajo en la descripción, en mi página web. Muchas gracias por el cariño y apoyo a la página web. Y señores, preparaos que se viene una versión que al menos sostiene mapa, columbina, protogemas, 4 estrellas gratis y mucho hype por parte de la comunidad. Cuidaos mucho, tened muy buen día. No sé, miñi miñis y chaito.